pero creo que es que aunque nuestro proceso español históricamente se ha construido en formato papel y todavía la penuria de la Administración de Justicia impide, pero parece que vamos por buen camino, que vamos dirigidos hacia el soporte digital. Lo que es cierto es que tenemos que documentar todavía muchos actos en soporte papel. Pero no obstante, una vez pinceladas de cómo se aportan este tipo de pruebas al proceso, decir que la propia ley de enjuiciamiento civil, el legislador ya fue consciente de la importancia de la prueba electrónica. En el artículo 299, 2 y 3 ya recoge la posibilidad de esta prueba en concordancia con lo establecido en los artículos 382 y 384 de la propia ley de enjuiciamiento civil. Bien es cierto que convendrás conmigo que ha tenido un importante desarrollo sustantivo todo lo relativo a la prueba electrónica desde el 2002, la ley 34/2002, la ley de firma electrónica 59/2003, la ley de seguros, de mediación de seguros privados y de seguros 26/2006, en el 2007 la de la factura electrónica, la del acceso del ciudadano a la Administración de Justicia. Sin embargo, esta regulación sustantiva, porque al legislador lo que le ha preocupado es delimitar el concepto de documento electrónico para que nazca y surta efectos en el mundo jurídico, porque es evidente que sobre todo en el mundo mercantil ya se está utilizando y sirve para crear relaciones, modificar las existentes. No ocurre esto con la ley de enjuiciamiento civil, que sin embargo, a excepción de estos preceptos fundamentales y unas referencias que se hacen en el artículo 162 y siguientes, pues ha sido los propios juzgadores los que tenemos que ir construyendo y cómo se aporta esta prueba al proceso, porque ustedes, la mayoría, son abogados, creo, y sabrán que nosotros trabajamos con medios bastante obsoletos. Entonces, ¿cómo se aprueba, cómo se aporta, cómo se incorpora la prueba digital? Pues la prueba digital, él lo ha dicho, esto es una maravilla y es, yo creo que lo más avanzado que yo conozco, pero que está claro que se equipara a la prueba documental. Entonces, necesariamente hay que aportarla con el escrito rector del procedimiento, bien con la demanda, bien con la contestación, o bien en el caso de que se trate de pruebas de documentos que como consecuencia de la contestación a la demanda se haya visto la necesidad de su aportación en el momento posterior, pues pueden aportarse en la audiencia previa. Pero ¿qué está ocurriendo? Los tribunales, en la mayoría de los casos, y aquí hablo a nivel general, luego cada uno tendrá su experiencia y dirán, pues mira, me la metieron. La mayoría están siendo generosos, y están siendo generosos precisamente por esta falta de regulación.